Atención a todos los creyentes y buscadores de la verdad. Adéntrense en un viaje fascinante por las Sagradas Escrituras, donde desentrañaremos los misterios que rodean la profecía de los 4 ángeles caídos del río Éufrates. Una profecía que ha cautivado la imaginación y generado intensos debates durante siglos. En este video nos embarcaremos en una profunda exploración del libro del Apocalipsis, capítulo 9, donde se revela esta enigmática visión. Analizaremos versículo por versículo, desvelando el significado simbólico detrás de cada elemento y personaje. Juntos, escudriñaremos la identidad de estos 4 ángeles caídos, su propósito y el papel que desempeñan en el desenlace de los tiempos. Descubriremos cómo su liberación está ligada a eventos trascendentales que marcarán el destino de la humanidad. Pero este análisis no se limita a meras interpretaciones bíblicas. También exploraremos las diferentes perspectivas teológicas y apocalípticas que se han desarrollado en torno a esta profecía. Abordaremos las predicciones y conjeturas que se han hecho sobre su posible cumplimiento en el futuro. ¿Preparados para adentrarse en este apasionante tema? No se pierdan este video. Acompáñenos en este recorrido espiritual mientras revelamos los secretos que esconde la profecía de los 4 ángeles caídos del río Éufrates. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. La profecía de los 4 ángeles caídos del río Éufrates se menciona específicamente en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Este libro, escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, está lleno de visiones y simbolismos que describen los eventos finales de la historia humana y la consumación del plan divino. Apocalipsis 13:16. La profecía se encuentra en los versículos 13 al 16 del capítulo 9. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de la caballería era de 200 millones. Oí su número. Estos versículos son parte de las visiones de las trompetas, una serie de juicios divinos que se desatan sobre la tierra durante los últimos tiempos. Significado de los 4 ángeles. Caídos ángeles caídos. En la teología cristiana, los ángeles caídos son aquellos que se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo de Lucifer, también conocido como Satanás. Estos ángeles fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios. En el contexto de Apocalipsis, los 4 ángeles atados junto al río Éufrates son vistos como entidades poderosas y malignas, retenidas por Dios hasta el momento designado para desatar su juicio. El río Éufrates. El río Éufrates es uno de los ríos más importantes en la historia bíblica y en el antiguo Cercano Oriente. Geográficamente, fluye a través de Turquía, Siria e Irak, y ha parido una fuente vital de agua y comercio. En la Biblia, el Éufrates es mencionado varias veces, tanto en el contexto de la creación, Génesis 2:14, como en las profecías de juicio. En Apocalipsis, el Éufrates simboliza una barrera natural y una línea de demarcación para los juicios divinos. Interpretaciones teológicas y proféticas. Preparación y propósito. Los 4 ángeles caídos están preparados para la hora, el día, el mes y el año, lo que indica un plan divino meticuloso y específico. Esto sugiere que los eventos apocalípticos están bajo el control soberano de Dios y que cada acontecimiento tiene un propósito y un momento exacto en la narrativa escatológica. El juicio de la tercera parte de la humanidad. La profecía declara que los 4 ángeles caídos serán desatados para matarse a una tercera parte de la humanidad. Este juicio es una de las plagas más devastadoras descritas en Apocalipsis. La magnitud de esta destrucción enfatiza la gravedad del pecado y la justicia divina. El ejército de 200 millones.
Los versículos también mencionan un ejército de 200 millones de jinetes. Este número es asombroso y ha sido objeto de mucha especulación e interpretación. Algunos estudiosos interpretan este ejército como una fuerza demoníaca liderada por los 4 ángeles caídos, mientras que otros ven una representación simbólica de una coalición de naciones humanas. Simbolismo y realidad. El lenguaje apocalíptico de Juan está lleno de simbolismos y metáforas. Algunos teólogos interpretan los números y las imágenes de manera simbólica, sugiriendo que representan grandes fuerzas espirituales y eventos catastróficos en lugar de una descripción literal. Sin embargo, otros toman estos números de manera más literal, viendo en ellos una advertencia de un conflicto masivo y una destrucción sin precedentes. Importancia del altar de oro. La voz que ordena desatar a los 4 ángeles proviene de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. En el Antiguo Testamento, el altar de oro del incienso en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén era un lugar de intercesión y oración. En Apocalipsis, este altar simboliza la presencia y la autoridad divina. La mención del altar de oro resalta que este juicio se origina en el trono de Dios y tiene un propósito divino. Contexto histórico y futuro. Influencias históricas. Históricamente, el río Éufrates ha sido una frontera significativa entre grandes imperios, como el Imperio Romano y el Imperio Parto, y más tarde entre el Imperio Bizantino y los califatos islámicos. Estas tensiones históricas han llevado a algunos intérpretes a ver en la profecía una referencia a conflictos geopolíticos futuros en la región del Éufrates. Interpretaciones futuristas. En el contexto futurista, los eventos descritos en Apocalipsis se interpretan como eventos literales que ocurrirán en el futuro, durante el período de la Gran Tribulación. Los futuristas ven la desatadura de los 4 ángeles y el ejército de 200 millones como eventos que sucederán durante los últimos días, señalando el inminente retorno de Cristo y el establecimiento de su reino milenario. Lecciones espirituales y teológicas. La soberanía de Dios. Uno de los temas centrales de la profecía de los 4 ángeles caídos del Éufrates es la soberanía de Dios. A pesar de la aparente anarquía y destrucción, estos eventos ocurren bajo el control soberano de Dios, quien tiene un plan y un propósito para cada acontecimiento. El juicio y la justicia divina. La desatadura de los 4 ángeles y la consiguiente destrucción subrayan la realidad del juicio divino. En un mundo donde la injusticia y el mal parecen prevalecer, Apocalipsis asegura a los creyentes que Dios no pasará por alto el pecado y que su justicia se cumplirá en el tiempo adecuado. El llamado al arrepentimiento. Las plagas y juicios descritos en Apocalipsis también tienen un propósito redentor, llamando a la humanidad al arrepentimiento. A lo largo del libro, vemos que a pesar de los juicios severos, hay un llamado constante a volver a Dios y a recibir su gracia y misericordia. Conclusión. La profecía de los 4 ángeles caídos del río Éufrates es una de las visiones más impresionantes y aterradoras del libro de Apocalipsis. A través de un lenguaje simbólico y vívido, nos ofrece una visión del juicio divino y la justicia de Dios en los últimos tiempos. Estos eventos nos recuerdan la soberanía de Dios sobre la historia y su control absoluto sobre el destino del mundo. Los 4 ángeles, atados hasta el momento señalado, representan la paciencia y el control de Dios sobre el mal, permitiendo que se desate solo en el momento adecuado para cumplir sus propósitos divinos. El ejército de 200 millones subraya la magnitud de los eventos finales y la seriedad del juicio que viene sobre la humanidad. Para los creyentes, estas visiones sirven como un llamado a la vigilancia espiritual, al arrepentimiento y a la confianza en la soberanía y justicia de Dios. Nos recuerdan que, aunque el juicio es severo, la misericordia y la redención están disponibles a través de Jesucristo. En última instancia, la profecía nos apunta hacia la culminación del plan redentor de Dios,
cuando todas las cosas serán restauradas y el mal será finalmente vencido. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este día nos reunimos ante ti con corazones llenos de temor y súplica, implorando tu protección ante la posible liberación de los 4 ángeles caídos que se encuentran atados en el río Éufrates. Según las profecías reveladas en tu santa palabra, estos seres malignos representan una grave amenaza para la humanidad. Su despertar desencadenaría una ola de destrucción y sufrimiento sin precedentes, marcando un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Señor, te rogamos que, en tu infinita misericordia, mantengas a estos ángeles caídos bajo tu control y evites que sean liberados para causar estragos en el mundo. Te imploramos que fortalezcas las cadenas que los aprisionan y que tu poderío divino sea un escudo impenetrable contra sus fuerzas malignas. Reconocemos nuestra fragilidad y vulnerabilidad ante el mal. Sin tu intervención divina, estaríamos indefensos ante la oscuridad que estos ángeles caídos representan. Por eso, te rogamos que nos concedas tu protección celestial, resguardándonos de cualquier daño físico o espiritual que puedan causar. Que tu luz divina ilumine nuestros corazones y nos fortalezca en la fe. Danos la sabiduría y el discernimiento para discernir el bien del mal y para mantenernos firmes en tus enseñanzas durante estos tiempos de incertidumbre. Oh Dios de bondad infinita, te suplicamos que tengas piedad de la humanidad y que no permitas que estos ángeles caídos desaten su furia sobre el mundo. Que tu voluntad prevalezca y que la paz y la justicia reinen en la tierra. Confiamos plenamente en tu poder y en tu amor por nosotros, tus hijos. Amén. Desde 1919 en adelante, la invasión de la cristiandad por las langostas le ha causado mucha incomodidad al clero. Los clérigos han tratado de acabar con ellas, pero las langostas han seguido su avance con más vigor que nunca. Revelación 9:7. Y eso no es todo. Juan escribe: el primer ya ha pasado. Miren, 2 ayes más vienen después de estas cosas. Revelación 9:12. Le esperan más plagas atormentadoras a la cristiandad. ¿Qué sucede cuando el 6º ángel toca su trompeta? ¿Qué representa la una voz procedente de los cuernos del altar de oro? ¿Por qué se menciona a 4 ángeles? ¿De dónde viene el segundo ay? Juan escribe: y el 6º ángel tocó su trompeta, y oí una voz, procedente de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, decir al 6º ángel que tenía la trompeta: desates a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Revelación 13:14. Se suelta l'Isachem morstos Kadlers a los ángeles en respuesta para la voz que viene de los cuernos del altar de oro. Este es el altar de oro del incienso, y en 2 ocasiones previas se ha asociado el incienso de los tazones de oro de este altar con las oraciones de los santos. Revelación 5:8. Por eso, esta sola voz representa las oraciones unidas de los santos en la tierra. Ellos suplican que se les libere para seguir sirviendo con energía como mensajeros, el significado básico de la palabra griega que aquí se traduce ángeles de Jehová. ¿Por qué hay 4 ángeles? Este número simbólico parece indicar que estarían organizados de modo que abarcaran toda la tierra. Revelación 20:8. ¿Cómo habían sido atados junto al gran río Éufrates los 4 ángeles? ¿Cómo habían sido atados junto al gran río Éufrates aquellos ángeles? En la antigüedad el río Éufrates era la frontera nordeste de la tierra que Jehová había prometido a Abraham. Génesis 15:18. Deuteronomio 11:24. Parece que los ángeles habían sido restringidos en la frontera de su tierra dada por Dios, o su esfera de actividad terrestre, retenidos de entrar de lleno en el servicio que Jehová tenía para ellos. El Éufrates también estuvo prominentemente asociado con la ciudad de Babilonia, y después de la caída de Jerusalén, en 607 Amerejharn, los israelitas carnales pasaron 70 años allí en cautiverio, atados junto al gran río Éufrates. Salmo 137:1.
En 1919 los israelitas espirituales estaban atados en una restricción similar, desconsolados y pidiendo guía a Jehová. ¿Qué comisión tienen los 4 ángeles y cómo se ha cumplido? Felizmente Juan puede informar, y fueron desatados los 4 ángeles que han estado preparados para la hora y día y mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Revelación 9:15. Jehová es preciso como observador de tiempos. Tiene un horario y se adhiere a él. Por eso se suelta azas a estos mensajeros precisamente a la hora marcada y a tiempo para lograr lo que tienen que hacer. Imagínese el gozo que experimentaron al salir del cautiverio en 1919, listos para trabajar. Tienen una comisión, no solo de atormentar, sino de finalmente matar a la tercera parte de los hombres. Esto se relaciona con las plagas anunciadas por los primeros 4 toques de trompeta, que afligieron a la tercera parte de la tierra, el mar, las criaturas del mar, las fuentes y los ríos, y las fuentes de luz celestiales. Revelación 7:12. Los 4 ángeles van más allá. Matan, denunciando de lleno a la cristiandad como muerta en sentido espiritual. Declaraciones formales proclamadas como por trompeta, hechas desde 1922 en adelante hasta la actualidad, han logrado eso. Respecto a la cristiandad, ¿qué suceso correspondió al toque de la sexta trompeta en 1927? Recuerde, el ángel celestial acaba de tocar la sexta trompeta. En respuesta, en Toronto, Ontario, Canadá, se celebró la sexta de la serie de asambleas internacionales anuales de los estudiantes de la Biblia. El programa de la asamblea, el domingo 24 de julio de 1927, fue transmitido por una cadena de 54 radioemisoras, la más extensa red de emisoras hasta aquel tiempo. Aquel mensaje hablado se transmitió hasta un auditorio de posiblemente muchos millones de personas. Primero, una vigorosa resolución denunció a la cristazio la cristiandad como muerta en sentido espiritual y extendió la siguiente invitación. En esta hora de perplejidad, Jehová Dios ordena a las gentes que abandonen y por siempre olviden a la cristiandad u organizado cristianismo y que se aparten por completo de ese sistema. Que las gentes den la devoción de su corazón y su lealtad por completo a Jehová Dios, a su Rey y a su reino. Libertad para las gentes fue tal el título del discurso público que se presentó después. J. F. Rutherford lo pronunció en su acostumbrado estilo dinámico, apropiado para el fuego y el humo y el azufre que Juan después observa en la visión. ¿Cómo describe Juan los ejércitos de caballería que ve después? Y el número de los ejércitos de la caballería era 2 miríadas de miríadas. Yo oí el número de ellos, y de esta manera vi los caballos en la visión, y a los que iban sentados sobre ellos. Tenían corazas rojas como el fuego, y azules como el jacinto, y amarillas como el azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, y humo, y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Revelación 16:18. Bajo la dirección y guía de quien sale en atronadora carga la caballería, ¿de qué maneras es semejante la caballería a las langostas que la precedieron? Parece que esta caballería sale en cargas a atronadora bajo la guía y dirección de los 4 ángeles. ¡Qué temible espectáculo! Imagínese cómo reaccionaría usted si aquella carga de caballería se dirigiera contra usted. La mismísima apariencia de ella lo aterrorizaría. Sin embargo, ¿ha notado lo mucho que se parece esta caballería a las langostas que la precedieron? Las langostas eran como caballos. En la caballería hay caballos. Como se ve, tanto unas como la otra están envueltas en guerra teocrática. Proverbios 21:31. Las langostas tenían dientes como de leones. Los caballos de la caballería tienen cabezas como de leones. De ese modo, tanto las primeras como la última están enlazadas con el valeroso león de la tribu de Judá, Jesucristo, quien es su caudillo, comandante y dechado. Revelación 5:5. Tanto las langostas como la caballería participan en la obra de juicio de Jehová.
Las langostas salieron del humo que anunciaba un ay y fuego de destrucción para la cristiandad. De la boca de los caballos sale fuego, humo y azufre. Las langostas tenían corazas de hierro, lo que significa que sus corazones estaban protegidos por devoción inquebrantable a la justicia. La caballería lleva corazas con los colores rojo, azul y amarillo, que reflejan el fuego, humo y azufre de los mensajes mortíferos de juicio que brotan de la boca de los caballos. Compárese con Génesis 24:28. Las langostas tenían colas como escorpiones para atormentar, los caballos tienen colas como serpientes para matar. Parece que lo que las langostas empezaron lo continuará la caballería con mayor intensidad hasta que esté completo. ¿Qué simboliza la caballería? Por eso, ¿qué simboliza esta caballería? Tal como la clase Juan de cristianos ungidos, empezó la proclamación como por trompetas del juicio de venganza divina de Jehová contra la cristiandad. Con autoridad para picar y lastimar, así esperaríamos que se utilizara al mismo grupo viviente para el matar, es decir, para dar a saber que la cristiandad y su clero están completamente muertos en sentido espiritual, rechazados por Jehová y listos para ser echados en el horno de fuego de la destrucción eterna. En realidad, toda Babilonia la Grande tiene que perecer. Revelación 9:5. Sin embargo, antes de la destrucción de Babilonia, la clase Juan usa la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, para denunciar la condición como de muerte de la cristiandad. Los 4 ángeles y los jinetes de los caballos dirigen este matar figurativo de la tercera parte de los hombres. Efesios 6:7. Esto indica organización apropiada y dirección teocrática bajo la superintendencia del Señor Jesucristo, mientras el imponente grupo de proclamadores del reino adelanta en su carga hacia la batalla. 2 miríadas de miríadas. ¿En qué sentido hay 2 miríadas de caballería? ¿Cómo puede haber 2 miríadas de esta caballería? Atendiendo al origen de la palabra miríada, a su significado fundamental, una miríada es 10.000. Por eso, 2 miríadas de miríadas ascenderían a 200 millones. Felizmente, ahora hay millones de proclamadores del reino, pero son mucho menos de centenares de millones. No obstante, recuerde las palabras de Moisés en Números 10:36. Vuelve, sí, oh Jehová, a las miríadas de millares de Israel. Compárese con Génesis 24:60. Eso significaría literalmente: regresa, sí, a las decenas de millones de Israel. Sin embargo, Israel constaba solo de 2 a 3 millones de personas en los días de Moisés. Por eso, ¿qué estaba diciendo Moisés? Indudablemente tenía presente que los israelitas deberían quedar sin ser numerados, como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar. Más bien, que ser contados. Génesis 27:23. Así pues, Moisés usó la palabra para miríada como indicación de una cantidad grande, pero no especificada. Por eso la versión popular vierte este versículo: «Vuelve ahora, Señor, a los incontables ejércitos de Israel». Esto concuerda con la definición general de la palabra miríada, que se encuentra en los diccionarios en español: cantidad muy grande, pero indefinida. Esa definición también se da a las palabras griega y hebrea para miríada en diccionarios griegos y hebreos. Para que la clase Juan llegue a ser miríadas en el sentido de un número grande pero indefinido, ¿qué se necesitaría? No obstante, los de la clase Juan que todavía están en la tierra son literalmente menos de 10.000. ¿Cómo pudiera comparárseles con una caballería incontable? Para llegar a ser miríadas en el sentido de un número grande pero indefinido, ¿no necesitarían refuerzos? Eso es lo que han necesitado, y por la bondad inmerecida de Jehová, eso es lo que han recibido. ¿De dónde han venido estos? ¿Qué desenvolvimientos históricos desde 1918 hasta 1935 indican la fuente de los refuerzos? De 1918 a 1922, la clase Juan empezó a presentar a la humanidad angustiada la feliz perspectiva de que millones que ahora viven no morirán jamás. En 1923 también se dio a saber que las ovejas de Mateo 31:34 heredarían la vida en la tierra bajo el reino de Dios.
Una esperanza similar se presentó en el folleto Libertad para las Gentes, que salió a la luz pública en la Asamblea Internacional de 1927. Al comienzo de la década de los 30, se mostró que los justos, a quienes se llamaba entonces la clase Yonadav, y los hombres que suspiraban y gemían por la lamentable condición espiritual de la cristiandad, eran lo mismo que las ovejas simbólicas que esperan vivir en la tierra. Ezequiel 9:4. La Torre del Vigía de enero de 1935 dijo: «Los de la clase Jonadab han oído el sonido de la trompeta de Dios y han prestado atención a la amonestación, huyendo a la organización de Dios y asociándose con el pueblo de Dios, y allí tienen que morar». Números 35:6. En 1935 se invitó especialmente a los de esta clase Jonadab a asistir a la Asamblea de los Testigos de Jehová en Washington, D.C., EUA. Allí, el viernes 31 de mayo, Tata F. Rutherford pronunció su famoso discurso La Grande Muchedumbre, en el cual mostró claramente que este grupo de Revelación 7:9, versión moderna, era lo mismo que las ovejas de Mateo 25:36, un grupo dedicado que tenía esperanzas de vivir en la tierra. Como indicio de lo que el futuro traería, en aquella asamblea se bautizaron 840 nuevos testigos, y la mayoría profesó ser de la Gran Muchedumbre. Participaría en la simbólica carga de caballería La Gran Muchedumbre. ¿Qué resolución se expresó en 1963? Ha tenido parte esta Gran Muchedumbre en la carga de caballería que empezó en 1922 y que recibió énfasis particular en la Samana Asamblea de Toronto de 1927. Bajo la dirección de los 4 ángeles, la clase Juan de Cristianos Ungidos ciertamente ha tenido parte. En las Asamblea Buenas Nuevas Eternas, celebrada por todo el mundo en 1963, la Gran Muchedumbre se unió a la clase Juan en una electrizante resolución. En ella se declaraba que el mundo se encarama a un terremoto de dificultad mundial como el cual nunca ha conocido uno, y todas sus instituciones políticas y su Babilonia religiosa moderna serán sacudidas y demolidas. En la resolución se dijo que continuaremos declarando a todos los pueblos, sin parcialidad, las buenas nuevas eternas concernientes al reino mesiánico de Dios y concernientes a sus juicios, que son como plagas a sus enemigos, pero que se les ejecutarán para la liberación de todas las personas que desean adorar a Dios, el Creador, aceptablemente, con espíritu y con verdad. Esta resolución fue adoptada entusiásticamente en 24 asambleas alrededor de la Tierra por un total de 460.000 personas, de las cuales más del 95% era de la Gran Muchedumbre. En 2005, ¿qué porcentaje de los trabajadores de Jehová en el campo era de la Gran Muchedumbre? ¿Cómo expresa la oración de Jesús en Juan 17:20 la unidad de la Gran Muchedumbre con la clase Juan? La Gran Muchedumbre ha seguido declarando que está en completa unidad con la clase Juan en el derramamiento de las plagas sobre la cristiandad. En 2005, esta Gran Muchedumbre componía más del 99.8% de la fuerza de trabajadores que Jehová utiliza para su obra en el campo. Sus miembros están plenamente de acuerdo con la clase Juan, acerca de la cual Jesús oró en Juan 20:21. Hago petición, no respecto a estos solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A medida que la clase Juan de Cristianos Ungidos lleva la delantera bajo Jesús, la celosa Gran Muchedumbre participa con ellos en la más devastadora carga de caballería de toda la historia humana. ¿Cómo describe Juan las bocas y las colas de los caballos simbólicos? ¿Cómo han estado preparadas para servicio las bocas del pueblo de Jehová? ¿Qué corresponde con que sus colas sean semejantes a serpientes? Esa caballería necesita equipo para la guerra, y cuán maravillosamente lo ha provisto Jehová. Juan lo describe, porque la autoridad de los caballos está en sus bocas y en sus colas.
pues sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas y con estas causan daño. Revelación 9:19. Jehová ha ordenado para este servicio a sus ministros dedicados y bautizados. Mediante la escuela del ministerio teocrático y otras reuniones de congregación y escuelas, les ha enseñado a predicar la palabra de manera que puedan hablar con autoridad, con la lengua de los enseñados. Ha puesto sus palabras en la boca de ellos y los ha enviado a dar a conocer sus juicios públicamente y de casa en casa. Isaías 6:2. En correspondencia con las colas, la clase Juan y la gran muchedumbre han dejado por donde han pasado un mensaje que irrita a algunos como una picadura, por los miles de millones de Biblias, libros, folletos y revistas distribuidos a través de los años. Para sus opositores, a quienes se avisa del daño que les viene de Jehová, estos ejércitos de la caballería verdaderamente parecen 2 miríadas de miríadas. ¿Participan los testigos de Jehová en la carga de caballería en países donde no se distribuye literatura porque la obra está proscrita? Explique. Una división muy celosa de esta caballería está compuesta de hermanos que viven en países donde la obra de los testigos de Jehová está proscrita. Como ovejas en medio de lobos, estos tienen que ser cautelosos como serpientes y, sin embargo, inocentes como palomas. En obediencia a Jehová, no pueden dejar de hablar acerca de las cosas que han visto y oído. Mateo 10:6. Puesto que tienen pocas publicaciones impresas que puedan distribuir públicamente, o ninguna, tenemos que concluir que no participan en la carga de la caballería. De ninguna manera. Tienen sus bocas y autoridad de Jehová para usarlas expresando la verdad bíblica. Esto lo hacen de manera informal y persuasiva, estableciendo estudios bíblicos y trayendo a los muchos a la justicia. Daniel 12:3. Aunque quizás no piquen con las colas en el sentido de dejar tras de sí literatura con denuncias golpeadoras, de sus bocas salen fuego, humo y azufre simbólicos, mientras testifican con prudencia y con discreción sobre el día cercano de la vindicación de Jehová. ¿En cuántos idiomas y en qué cantidad ha distribuido esta caballería el mensaje impreso que es como una plaga? En otros lugares la literatura del reino continúa denunciando las doctrinas y los caminos babilónicos de la cristiandad, lo cual resulta en que, de manera figurativa, se le cause el daño que merece. Por el uso de métodos de impresión actualizados, esta numerosa caballería ha podido distribuir en los 68 años, antes de 2005, en más de 450 de los idiomas de la Tierra, miles de millones de Biblias, libros, revistas y folletos. Muchas veces más que 2 miríadas de miríadas literales. ¡Qué dolorosa picadura han infligido esas colas! Aunque el blanco específico de los mensajes que plagan ha sido la cristiandad, ¿cómo han respondido algunos en países muy alejados de la cristiandad? Sin embargo, ¿cómo describe Juan la reacción de la gente en general? Jehová se propuso que este mensaje, semejante a una plaga, matara a la tercera parte de los hombres. Por eso, su blanco específico ha sido la cristiandad. Pero ha llegado a países que están mucho más allá de la cristiandad, entre ellos muchos donde la hipocresía de las religiones de la cristiandad es bien conocida. ¿Se ha sentido atraída a Jehová la gente de esos países al ver que se plaga a esta corrupta organización religiosa? Muchos han respondido así. Personas mansas y amables de zonas ajenas a la esfera de influencia inmediata de la cristiandad han respondido de buena gana. Pero en cuanto a la gente en general, Juan describe la reacción de esta. Pero los demás de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, de manera que no adoraran a los demonios ni a los ídolos de oro y de plata y de cobre y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus prácticas espiritistas, ni de su fornicación, ni de sus robos. Revelación 20:21. No habrá conversión mundial de esas personas que no se arrepienten. Todos los que persistan en sus caminos de iniquidad tendrán que enfrentarse al juicio adverso de Jehová en el gran día de su vindicación.
pero todo el que invoque el nombre de Jehová escapará salvo. Joel 2:32.